Hola de nuevo, fans del crimen y del misterio. Bienvenidos una vez más a vuestro canal Mystery Queen. Muchas gracias por elegir este contenido y si te parece interesante no olvides darle al like y comentar. Así podré seguir creando más vídeos. Hoy traigo un caso espeluznante. Se trata de un crimen cometido en directo. Es el caso del youtuber ruso que ganaba dinero abusando en directo de su pareja. Ven conmigo a conocer todos los detalles. El popular youtuber ruso, conocido como Rifley Panini, de 30 años, se hizo famoso en su país creando contenido conocido como trash streaming o emisión basura. Su canal de YouTube y Twitch estaba basado en hacer retos sugeridos por sus seguidores a cambio de transferencias de dinero, y he de decir que este contenido es realmente perturbador. La mayoría de los vídeos estaban basados en abusos, golpes y humillaciones a su pareja. Todo esto ante su webcam, mientras era animado y jaleado por sus seguidores. También cabe destacar que algunos de los seguidores creían que todo era un montaje y no era real, pero en su mayoría no estaban afectados por el duro contenido del canal. La cosa empeoraría en su último vídeo emitido en directo el 2 de diciembre del año 2020 en la comunidad de Ivanovka, en Moscú. En este vídeo, el youtuber acepta retos como gasear a su novia con spray pimienta y golpearla, todo esto mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. Finalmente, el youtuber afirmaba que la joven apestaba, ya que tenía una infección estomacal, y sin dilación alguna, en pleno invierno, la sacó a la terraza de la vivienda con tan solo ropa interior. Su novia Valentina gritaba y pataleaba pidiendo ayuda, pidiendo que la dejara entrar en la casa, pero el joven continuaba con su emisión en directo, hablando con sus seguidores e ignorando sus súplicas. Valentina continuó durante alrededor de 2 horas en la terraza, hasta que finalmente el youtuber decidió abrir la puerta, encontrándose a la joven inconsciente, fría y sin signos vitales. En esa misma retransmisión podemos ver cómo el youtuber mete el cuerpo de la joven a rastras en la casa. Y aunque se le veía algo preocupado, no dejó de grabar en ningún momento. Dejó además el cuerpo de su novia a la vista, colocándola en un sillón. Mientras se intentaba realizarle un masaje cardíaco, le gritaba a la joven: ¡Vive! ¡Vive! Y posteriormente se sentó ante su cámara lloriqueando y pidiendo ayuda a sus seguidores. Panini intentaría reanimar a Valentina y al no conseguirlo, decide por fin llamar a la ambulancia. Cuando el equipo médico llegó, certificaron la muerte de la joven, y todo esto aún ante las cámaras. Minutos más tarde, la policía llegó al lugar, y fue entonces cuando se cortó el streaming. El joven youtuber fue detenido en ese mismo momento, y medios locales publicaron que Valentina murió por hipotermia. Por su parte, Panini asegura que Valentina era su mejor amiga y que él en realidad no había hecho nada, y que además llamó a la ambulancia. Aquí empezó una investigación culpando al youtuber por un cargo de homicidio. La autopsia además revelaría que Valentina tenía golpes en el abdomen y en la cabeza. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que la joven estaba embarazada en el momento del suceso. La investigación sigue abierta y en principio se decretaron 2 meses de prisión preventiva. Y se descubrió además durante la autopsia que Valentina tenía una lesión cráneoencefálica cerrada, múltiples señales de golpes y un hematoma subdural. Algunas de estas lesiones eran antiguas, y el Comité de Investigación de la Dirección Regional de Moscú está investigando la causa exacta de la muerte y además observando con detenimiento la grabación de la noche del suceso y otros episodios del canal de YouTube. Además, también están investigando el papel que jugaron los espectadores en la comisión del delito. Lamentablemente, en Rusia,
hay un gran problema con la violencia hacia la mujer. No hay una ley específica contra la violencia de género y hace 3 años se despenalizó dicha violencia doméstica, reduciendo así las penas y, por consiguiente, las denuncias. Pero lo más escalofriante es que este no es el único canal de YouTube con este tipo de contenido trash. El trash streaming es muy conocido en Rusia y son muchos los youtubers que comparten contenido a cambio de dinero. En este contenido abusan y humillan a sus parejas, mientras son aplaudidos por sus seguidores. Este tipo de violencia está aceptada. Y en concreto, en el caso de Panini, sus seguidores han lanzado una campaña de recaudación de fondos para pagarle un abogado. A finales de octubre del año 2020, el Comité de Investigación ruso además abría un proceso penal en contra de otro bloguero, Andrei Burin. Andrei retransmite en directo la agresión a su novia durante una fiesta. La joven es golpeada en la cabeza contra una mesa y los presentes en el local o los seguidores, que son alrededor de 700.000 suscriptores, no hicieron absolutamente nada. De hecho, cuando la joven lo denunció, recibió cientos de mensajes amenazantes en sus redes sociales. Esperemos que el caso de Panini marque un antes y un después y este tipo de abuso sea prohibido tanto en las redes como a nivel doméstico. Y desde aquí quiero destacar la importancia de no consumir este tipo de contenidos vejatorios, que son inaceptables. Personalmente, he de decir que me ha parecido un caso espeluznante y todavía más saber que hay más canales con este tipo de contenidos y que además tienen tantos seguidores. Sé que es un caso bastante corto, pero me ha parecido necesario traerlo al canal, ya que es un contenido que nadie debería de aceptar y consumir, y en caso de que encuentres algo similar, te animo a que lo reportes. Me gustaría también saber tu opinión sobre este caso y qué opinas. ¿Qué tipo de condena crees que debería ser la adecuada para este youtuber? Desde aquí, esta es toda la información referente al caso del youtuber asesino en Rusia. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que le des al like y que comentes en la caja de comentarios debajo del vídeo. Así podré seguir creando más contenido. Además, no olvides suscribirte si aún no te has suscrito. Así recibirás notificaciones cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por el apoyo, me despido y hasta la próxima, fan del misterio.